Hola, en este video hablaremos acerca de la nación del Japón. Haremos una breve introducción, explicaremos un poco del contexto histórico que ha llevado al país del sol naciente, al lugar en el que en la actualidad se encuentra, y posteriormente hablaremos acerca de la administración pública de este territorio. Bueno, para empezar, Japón es un archipiélago conformado por 4 islas principales. Cuenta con más de 3.000 islas de menor tamaño y en combinación con los pequeños islotes, la cifra sube a 6.852 islas. El territorio japonés está situado en la región denominada Noreste de Asia, Oeste de Asia, al este del continente euroasiático. Para el año 2017, Japón contaba con una población de 126.8 millones de habitantes en un territorio de 377.973 kilómetros cuadrados, un área menor a la de la Amazonía colombiana, con una población 3 veces mayor a la de todo el territorio colombiano. La economía de Japón es la tercera mayor a nivel mundial, solamente detrás de la de los Estados Unidos y China. La cooperación entre el gobierno y las industrias, la costumbre japonesa del trabajo duro y el dominio de la tecnología han llevado a Japón al éxito económico del que disfruta hoy en menos de medio siglo. Japón, pese a su territorio fraccionado y con poca extensión, tiene una de las mayores producciones mundiales por área sembrada, dentro de la que destacan productos como lo es la batata, la patata, el trigo y el té. Sin embargo, un régimen centralizado causó inestabilidad en las provincias, por lo que fue necesario realizar una privatización de tierras, colapsando así la administración pública y provocando una ruptura en el orden público, llevando a la clase aristócrata a la necesidad de soldados que protegieran sus propiedades. Dicha clase militar se conoció como la clase samurái. En el año 1192, Minamoto Yoritomo instauró la figura del shogunato al ser nombrado shogun por parte del emperador, lo cual lo convirtió en la máxima autoridad de todas las fuerzas militares japonesas, tomando así el poder sin necesidad de derrocar al emperador. Dicha institución militar gobernaría, de hecho, durante los siguientes 700 años. Durante los años de 1850 y 1960, la figura del shogunato presentó bastantes inconformidades por parte del pueblo, ya que muchos shogunes cedieron derechos sobre territorios a países europeos, lo que provocó que el pueblo se refugiara nuevamente en la imagen de un emperador como gobernante, creando un movimiento con el lema Sono Joy, reverenciar al emperador, expulsar a los bárbaros. En el año de 1868, este movimiento tendría éxito y restablecería el poder del emperador, aboliendo definitivamente el shogunato. Allí nacería la era Meiji, en honor al emperador reinante que asumió el poder político. En esta nueva era de Japón empezaría un proceso de occidentalización e industrialización. Japón fue el primer país asiático en industrializarse, empezando con cambios como la abolición del sistema feudal y la figura del samurái, el traslado de la capital a la ciudad de Tokio. Con la muerte del emperador Meiji, Japón se había convertido en un país industrializado y bastante desarrollado para su época, rivalizando con Occidente. Debido al crecimiento económico y poblacional, comenzó a ganar terreno el extremismo político y hacia la década de 1930 se aceleró la expansión militar. Tras el estallido de la guerra en Europa, Japón aprovechó la situación para la anexión de otras zonas de Asia. Durante el año 1941, las relaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos eran tensas, ya que el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt había bloqueado los suministros petrolíferos a Japón y había congelado todos los créditos japoneses en los Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor, con lo que este país entró a la Segunda Guerra Mundial como parte de las potencias del eje. A pesar de una serie de victorias iniciales, derrotas frente a los aliados en batallas como la de Midway, cambiaron los papeles en el escenario del Pacífico. Después de los terribles bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón presentó su rendición incondicional, por lo que estuvo ocupado por fuerzas estadounidenses, las cuales desmantelaron el ejército, liberaron el cuerpo político por el emperador oprimido y el por el parlamento. En 1992, Japón recuperó su soberanía tras la firma del Tratado de San Francisco y creció económicamente con la ayuda de la comunidad internacional. Políticamente, el Partido Liberal Democrático de tendencia conservadora estuvo gobernando de manera casi ininterrumpida
durante la posguerra. Con el inicio de la era Heisei, Japón sufrió una recesión económica en la década de 1990 y socialmente se enfrentó a un descenso de la natalidad y al rápido envejecimiento de la población. En los primeros años del siglo XXI, Japón ha comenzado a reformar las prácticas que rigen desde la posguerra a la sociedad, al gobierno y a la economía. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, Japón pone en vigor una nueva constitución, adoptando así un sistema democrático pacífico y esforzándose para crecer como una nueva potencia económica. En 1956, Japón forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y desde entonces participa en una gran variedad de actividades para contribuir a la paz y a la prosperidad mundial. En cuanto al gobierno de Japón, la Constitución de Japón, que entró en vigencia el 3 de mayo de 1947, es notable por varios motivos. Primero, su declaración acerca de que la soberanía reside en el pueblo. Segundo, su afirmación respecto a los derechos humanos fundamentales. Y tercero, su renunciamiento a la guerra y a las armas, establecido en el artículo 9. Renuncio para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación y que nunca se dispondrá de fuerzas armadas, terrestres, marítimas y aéreas. La Constitución de Japón es un documento completamente democrático, que revolucionó el sistema político en el que se había basado la Constitución de Meiji, su antecesora, en donde se establecía que la soberanía residía en el emperador. La nueva Constitución declara que el emperador debe ser el símbolo del Estado y de la unidad del pueblo, derivando su posición de la voluntad del pueblo y en la cual reside la soberanía. Todos los actos del emperador en cuestiones de Estado ahora requieren del consejo y de la aprobación del gabinete, y el emperador no tiene las facultades en relación con las tareas del gobierno. En cuanto a la separación de poderes, el sistema político de Japón es el de la democracia constitucional, y las actividades del gobierno se dividen en tres órganos: legislativo, ejecutivo y judicial. La Dieta designa al primer ministro y al presidente de la Corte Suprema de Justicia, quienes son nombrados formalmente por el emperador. La Dieta es el más alto órgano del poder del Estado y por lo tanto tiene precedencia por sobre el Ejecutivo. La designación del primer ministro, quien encabeza el poder ejecutivo, se realiza por la resolución de la Dieta. Japón practica un sistema de gabinete parlamentario, por el cual el primer ministro designa a la mayoría de los miembros del gabinete de entre los miembros de la Dieta. De esta manera, el gabinete trabaja en solidaridad con la Dieta y es responsable de ella. La Dieta se divide en dos cámaras: la Cámara Baja o Cámara de Representantes y la Cámara Alta o Cámara de Consejeros. La de los representantes puede introducir votos de censura respecto al gabinete y por su parte, puede disolver la Cámara de Representantes. También tiene autoridad para designar el presidente y a otros jueces de las Cortes de Suprema, que son quienes determinan la constitucionalidad de las leyes o de los actos oficiales. La Dieta es designada por la Constitución como el más alto órgano del poder del Estado. Está compuesta por miembros elegidos directamente por los ciudadanos de más de 20 años de edad. Los partidos políticos a los cuales pertenecen casi todos los miembros son la unidad básica de la actividad política. El primer ministro es elegido por la Dieta de entre sus miembros y forma parte del gabinete, el cual controla el poder ejecutivo del gobierno. La Dieta es el único órgano de Estado con atribuciones para aprobar las leyes. Aprueba el presupuesto, ratifica los tratados internacionales y da inicio a las propuestas de enmienda de la Constitución. La Cámara de Representantes predomina la Cámara de Consejeros. Cuando se trata de decisiones de legislación, designación del primer ministro, asuntos presupuestarios y tratados internacionales. El número de miembros de la Cámara de Representantes es de 500-300, de los cuales son elegidos de acuerdo al sistema electoral por el distrito. Se elige un representante por distrito. Los 200 restantes son elegidos por un sistema de representación proporcional, donde los asientos son distribuidos a miembros de los partidos políticos, de acuerdo a la proporción del voto recibido por cada partido de elección. Los miembros de la Cámara de Representantes son elegidos por un periodo de 4 años, pero este periodo puede acortarse si la Cámara está disuelta por el gabinete antes de la terminación del periodo. Los miembros de la Cámara de Consejeros son 252 y de ellos 100 son elegidos mediante el sistema de representación proporcional y los restantes de acuerdo a los distritos electorales.
Todos los miembros son elegidos por un periodo de 6 años, siendo la mitad de la Cámara rebonada de 3 años. Los miembros de la Cámara de Consejeros se mantienen en sus cargos independientemente de la disolución de la Cámara de Representantes. El gabinete, cuya mayoría de miembros proviene de la Dieta, es el órgano supremo decisorio del Poder Ejecutivo. El primer ministro que lidera el gabinete tiene el poder para designar y destituir a los miembros del Estado que conforman el gabinete y que deben ser, de acuerdo a la Constitución, civiles. El gabinete tiene bajo su control la coordinación de un número de ministerios y otros órganos administrativos en los cuales delega el ejercicio y control de las tareas del gobierno central de Japón. Los miembros del gabinete de Japón son los siguientes: primer ministro, ministro de la Administración Pública, del Interior, Correos y Telecomunicaciones, ministro de Justicia, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Finanzas, ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Social, ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca, ministro de Economía, Comercio e Industria, ministro de Territorio, Infraestructura y Transporte, ministro de Medio Ambiente, secretario general del gabinete, encargado de la igualdad de género con rango de ministro de Estado, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública con rango de ministro de Estado, director general de la Ciencia y Defensa con rango de ministro de Estado, encargado de la política científica y de tecnología, asuntos de Oyakana y de los territorios del norte, con rango de ministro de Estado, encargado de la política de economía, financiera y fiscal, con rango de ministro de Estado, encargado de la reforma administrativa y reforma regulatoria, con rango de ministro de Estado, encargado de prevención de desastres, igual, con rango de ministro de Estado. En cuanto al Poder Judicial, es completamente independiente. Está compuesto por la Corte Suprema, que es la máxima autoridad judicial del país. Y además existen 4 tipos de tribunales inferiores, 8 tribunales superiores, 50 tribunales de distrito, 50 tribunales de familia y 438 tribunales subsidiarios. La Corte está formada por un presidente y 14 jueces. De acuerdo a la Constitución, el emperador nombra al presidente una vez haya sido designado por el gabinete. Los 14 jueces restantes son nombrados directamente por el gabinete. Para ser electo miembro de la Corte Suprema, la edad mínima es de 40 años. El nombramiento de los jueces está sujeto a la confirmación mediante un referéndum nacional, que se celebra durante la primera elección general de la Cámara de Representantes, que tenga lugar después de su nombramiento. El nombramiento de los jueces es sometido asimismo a revisión del pueblo cada 10 años. La edad de retiro es a los 70 años. La Corte tiene autoridad explícita para determinar la constitucionalidad de la legislación y de los actos de gobierno. Los jueces que forman parte de los tribunales inferiores son nombrados por el gabinete de una lista de candidatos que representa a la Corte Suprema. Los jueces de tribunales inferiores son nombrados por un periodo de 10 años, aunque no hay impedimentos para su reelección. Todos los jueces son independientes en el ejercicio de su función y solo estos son sometidos a la Constitución y demás leyes promulgadas. Solo pueden ser sustituidos si así lo ordena un tribunal de impugnación, constituido por medio de la Cámara de Representantes y de la Cámara de Consejeros, o si son declarados judicialmente incompetentes por razones fiscales o mentales para ejercer sus deberes. Los juicios son públicos y las sentencias se dictan públicamente, a menos de que el tribunal decida por unanimidad que la publicidad pueda resultar peligrosa para el orden o moral de los públicos. Sin embargo, los juicios por delitos relacionados con la prensa o los derechos del pueblo garantizados por la Constitución deben efectuarse siempre en lo público. Siendo así, el gobierno de Japón es una monarquía parlamentaria en el cual el poder del emperador es limitado y es relegado principalmente a deberes ceremoniales. Bueno, vamos a hablar un poco sobre las políticas de gestión. Sabemos que la administración pública en Japón está compuesta por el Estado, 47 provincias, 672 ciudades y 2.558 pueblos. Estos son datos del 2003. Hay aproximadamente 792.000 funcionarios públicos en las administraciones del Estado
y 3.1 millones en provincias y municipios. Tradicionalmente los poderes están concentrados en el Estado central, pero últimamente hay movimientos hacia una descentralización de poderes a favor de las regiones. Actualmente Japón hace grandes esfuerzos en materia de recursos y de capital humano para la planeación, puesta en marcha, el control y vigilancia de sus políticas públicas. Estas, entendidas como un conjunto de iniciativas y respuestas manifiestas o explícitas que permiten inferir la posición predominante del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores significativos de la sociedad. Nippon es uno de los países pioneros en la implementación de políticas públicas orientadas a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Para dar inicio a esta estrategia, en Japón se establecieron 5 áreas prioritarias de acción que se pueden ampliar con el transcurso de los años, aunque responden a las necesidades que tiene el país en materia de sostenibilidad. La primera es la gente. Se enfoca en promover la participación de todos los miembros de la sociedad, además de impulsar planes para el mejoramiento de la salud de las personas y la longevidad. Ya actualmente el envejecimiento de la población es un fenómeno bastante común entre los países más desarrollados. No obstante, la forma en que se manifiesta está dada por sus particularidades económicas, políticas y culturales. Para el caso de Japón, los cambios demográficos que experimenta no tienen precedente alguno en el mundo. Tiene la más alta proporción de adultos mayores de 60 años, la cual, según datos del 2013, confirmó el 31.6% de la población. No solo se enfoca en la creación de nuevos mercados, sino también en la renovación de las economías locales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Asimismo, la estrategia Planeta, para la creación de una infraestructura de calidad sostenible y resistente. La tercera de estas áreas es el planeta. Promueve la generación de una economía circular, además de la conservación de la energía, la biodiversidad, los bosques y los océanos, además de otros recursos. La cuarta es la paz. Lograr una sociedad pacífica, segura e integrada. La quinta de estas áreas es la asociación. Ellos necesitan generar espacios de reunión entre los actores para adoptar medidas y promover la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Estas áreas prioritarias se logran a través de 5 principios de implementación que contribuyen a una aplicación más armónica y en sintonía con la Agenda 2030. Universalidad, realización de los esfuerzos en el marco de la cooperación internacional. Inclusión, no dejar a nadie atrás y concentrarse en las personas vulnerables como principio rector del desarrollo. Participación, asegurarse de que todas las partes interesadas en el tratamiento de los problemas pueda estar presente. Integridad, que se reconozcan las interrelaciones y sinergias entre las economías, sociedad y medio ambiente. Y transparencia, someterse a la evaluación periódica y divulgar los procesos llevados a cabo. Estas áreas prioritarias y principios de aplicación conforman las directrices de la Estrategia Nacional que aborda los desafíos clave de la Agenda 2030. Durante el primer año de funcionamiento, Japón no solo ha avanzado internamente en los ODS, también ha tenido logros en el ámbito internacional, donde se posiciona dentro de los primeros 20 países en el mundo. Para empezar a hablar del servicio civil y los funcionarios públicos en Japón, empezaré por decir que la fuerza de trabajo en Japón es de aproximadamente 65 millones de personas, de un total de 127 millones de habitantes, de los cuales 3.5 millones son empleados públicos. Cerca de un cuarto de los empleados públicos trabajan para el gobierno nacional, 640.000, y los restantes 3/4 para gobiernos locales tales como prefecturas, ciudades y pueblos, 2.7 millones. Un gran porcentaje de empleados del gobierno local son maestros de escuela o policías. Los gobiernos locales, prefecturas, tienen autonomía con diferentes leyes y regulación de aquellos que cubren a los empleados nacionales. En la Constitución de Japón, el artículo 15, los ciudadanos tienen el derecho inalienable de elegir a los funcionarios públicos y despedirlos. Todos los funcionarios son funcionarios de toda la comunidad y no de algún grupo. La garantía de los derechos laborales básicos, como se estipula en el artículo 28 constitucional, es también aplicable a la NPA. Es la Autoridad Nacional de Personal.
La administración del servicio civil japonés está a cargo de la Autoridad Nacional de Personal del gobierno japonés. Fue establecida en diciembre de 1948 bajo la Ley de Servicio Público Nacional, NPSL. Es importante señalar que aunque está bajo la jurisdicción del Consejo de Ministros, la NPA opera como una autoridad independiente. Las principales funciones de la NPA son las siguientes: aplicación de exámenes de reclutamiento y establecer normas para el nombramiento y la destitución que garanticen la equidad en la administración de personal. Recomendaciones para la dieta y el gabinete en relación con la remuneración y otras condiciones de trabajo para los empleados públicos nacionales, como compensación por la restricción de los derechos laborales fundamentales. La investigación de los sistemas nacionales e internacionales de gestión de personal y la aplicación de medidas de gestión de personal que puedan satisfacer las necesidades de los tiempos como organismo especializado para el personal administrativo. Hoy en día se plantea la reforma del sistema de funcionariado japonés, ya que se observa que el número de empleados del Estado es demasiado alto, su moral de cara al trabajo es muy baja y se desperdician muchos esfuerzos. Sin embargo, el porcentaje de funcionarios en la fuerza laboral total de Japón, los empleados contratados en trabajos para el gobierno, es un escaso 6.7%, lo que convierte al país en el segundo con menor porcentaje en la lista de 33 países que conforman la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación.